Sí, mira Alejandro, soy de los que afirma que el 18, el arribo del presidente López Obrador a la presidencia y al gobierno de México despresurizó una crisis social que venía. Si no hubiera ganado Andrés Manuel o le hubieran robado de nueva cuenta la presidencia, habría habido explosión social. No me queda ninguna duda. Detuvo la explosión social por la desigualdad y la pobreza el arribo del presidente López Obrador, porque se renueva la esperanza de que ahora sí vamos a poder tener mayores satisfactores, mayor igualdad, mayor proporción de satisfactores en los bienes indispensables para la sobrevivencia. Yo creo que eso el presidente lo ayudó. Sí, yo sí tengo preocupación y tengo temor de que puedan haber grupos o regiones donde ante la desesperación por la falta de alternativas puedan irrumpir de manera crítica socialmente. Sí lo tengo y por eso la política social del presidente para mí es la más importante en la historia de México y eso ha atenuado un poco, pero no resuelto el problema. Senador, gracias por la oportunidad de charlar sobre un tema fundamental, porque lo que estamos tratando de hacer es que las ideas se expresen, no las consignas, no las superficialidades o las muchas veces sujetas a las coyunturas. Aquí estamos hablando de los dos proyectos de nación distintos y contrapuestos, como los define el presidente López Obrador, que están en tensión y que van a volverse a confrontar, como ya ocurrió en el 2021 y como ocurrió también en el 2018, en el 2024. Y yo le preguntaría en primer lugar, ¿cómo conceptualiza estos dos proyectos de nación que están en curso, o si existe un tercero? A nuestro juicio son dos principales que tienen que ver también con lo que ha pasado en la historia de México. Sí, primero muchas gracias Álvaro, Alejandro, bienvenidos al Senado. Sí, en efecto, yo creo que solo son dos proyectos. Incluso en la última etapa el presidente de la República desde hace años los ha venido agrupando, los liberales contra los conservadores, o dos equipos o dos grupos, uno contra el neoliberalismo y el otro un proyecto nacionalista. Y en los últimos 3 años el presidente ha subrayado más esa distancia y esa diferencia. Prácticamente ha agrupado a dos grandes bloques, el bloque neoliberal y el bloque, diría, nacionalista. Desde la disputa por la nación de Carlos Tello y Rolando Cordero, que ya se discutía en los 80, estos dos grandes bloques se mantienen y persisten, se subrayan y se profundizan. Así lo veo, Álvaro. Los últimos años, los años recientes, se ha buscado un cambio de fondo después de 40 años de una corriente dominante en México y en el mundo. ¿Cómo ubica el momento en el que estamos ahora mismo en esa batalla por el recambio de un proyecto que es largo y que está
muy anclado en el país. Sí, yo creo que el presidente de la República, Alejandro, inició un proceso de transición política. Me temo que no se va a terminar en los 6 años. A los 6 años va a ser un proyecto inacabado, porque las transiciones políticas son mucho más largas, mucho más prolongadas. Pero el presidente tuvo una visión de país que la aplicó estrictamente. Este sacudimiento de los viejos dogmas o de la ortodoxia que acompañaba a los presidentes de la República llenos de privilegios, de lujos, la sacudió. Eso propios y extraños tenemos que reconocer, que el presidente instaló un nuevo estilo de gobierno y que no creo que regrese el viejo estilo de gobierno de la parafernaria. En eso creo que nadie le puede negar ni regatearle al presidente López Obrador que lo instaló. Todavía quedan algunos resabios en algunas secretarías de Estado, pero él sí ha actuado con honestidad, con sobriedad y con austeridad. Yo nunca había visto un presidente que viajara en aviones de línea permanentemente. No vi un presidente que se levantara a las 5 de la mañana todos los días. Nunca vi un presidente que caminara como cualquier ciudadano en la calle. Y creo que muchos pensaron que el presidente no iba a aguantar ese ritmo de trabajo o ese ritmo de convivir en aviones de línea. Algunos dijeron es pose o es campaña, y cuando llegue va a usar los del Estado Mayor Presidencial, los aviones que tiene ahí parados. No, por esa razón yo le atribuyo al presidente que instaló un nuevo estilo de gobierno, Alejandro, que ya no se va a ir, y que la gente no va a querer menos. La gente va a querer que siga siendo un gobierno austero, humano, humilde, muy modesto, como es el que instaló el presidente López Obrador. Le faltan algunas cosas que son cruciales. El tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, Yo te diría que le faltan la agenda que se propuso el gobierno. Por eso hablo de que no puede agotarse en 6 años. Sería iluso pensar que a los 6 años el presidente va a terminar con todo lo que recibió. No, yo te diría, entre otras cosas, el problema de la desigualdad que se ha acentuado a partir de la llegada del COVID-19, del cierre de empresas, de la debacle económica, de la pérdida de empleos temporales. Ese es un tema grave, el de la desigualdad, pero yo te diría otros 3 que a mí me parece que todavía son asignaturas que no hemos cumplido como gobierno y como expresión política, como movimiento social. El de la seguridad. Creo que es un tema todavía que está pendiente y que no hemos logrado instalar un proceso de rescate de territorios en manos del crimen organizado, y no hemos logrado establecer un proceso de pacificación en el país. Ese es un tema que nos queda todavía por resolver. Y otro gran tema, aparte del de la desigualdad, es el del campo mexicano. Yo sí creo que el campo requiere fortaleza, respaldo, apoyo. Y obviamente el tema de salud, todo el sistema de salud que nos agarró desprevenidos y con un saqueo inmisericordia del sistema de salud histórico, lo resistimos porque el presidente y todos actuamos de manera emergente, comprando ventiladores, contratando médicos, contratando enfermeras, pagando vacunas por anticipado, pero el sistema de salud tradicional, viejo que heredamos, no respondió a la mínima exigencia que la emergencia sanitaria nos exigía. Ahora, estos 2 proyectos están haciendo lo que les corresponde para, uno, sustentar, afirmar, instaurar el proyecto desde el gobierno, y el otro agrupándose no solamente desde el punto de vista político electoral a través de una coalición como la que
de manera inédita se registró entre partidos supuestamente antagónicos, pero durante el periodo neoliberal claramente identificados, sino también se expresa en las élites de cómo se están alineando particularmente con el proyecto opositor. Sí. Las élites intelectuales, la élite económica o la mayor parte de quienes perdieron privilegios. Justamente, ¿cómo visualiza esta etapa hacia el 2024? Es una buena pregunta también, como las otras. Mira, yo visualizo el 24 solo en dos bloques, dos candidatos. Un candidato del PRI, PAN, PRD, incluso MC. Algunos lo ubican en una tercera fuerza política. No, yo no creo eso. Yo creo que va a estar al final MC en este gran bloque, porque lo que MC quiere es ganarle al presidente de la República la presidencia. Ya es un asunto casi personal de construir una fuerza que le dispute al presidente López Obrador su fuerza en Morena. Y por eso Movimiento Ciudadano ha actuado con inteligencia, pero al final va a ser parte de ese bloque. En esta intermedia no, ni en la anterior. Van a caminar solos como partidos, pero en la del 24, por supuesto que va a ser un solo bloque. Y lamentablemente para ellos, a pesar de que tienen muchas personalidades, Álvaro, ustedes ya entrevistaron a varios, pero no podrá ser quien los encabece y quien los agrupe, no puede ser una persona de su propio gremio, de su propio partido. Como decía un panista muy avesado en estos temas, decía él, no puede ser uno tatuado de nuestros propios partidos, es decir, no un priista, no un panista, no un perredista. O sea, tiene que ser, fíjense ustedes qué extraño y qué paradójico, tendrá que venir de fuera. Me lo acaba de decir un grupo de panistas inteligentes. Entonces, al final solo va a haber dos grandes bloques y depende mucho de que Morena pueda lograr superar sus diferencias para que camine junto y pueda garantizar el triunfo y la ratificación en el 2024. Basta con uno de los que ustedes entrevistaron. Yo no veo más que a tres, sin desdoro y sin tratar de hablar mal de nadie, pero veo con mayor presencia y fuerza a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, a Marcelo Ebrard y un servidor. Halago en boca propia es vituperio, pero yo lo he expresado y no me cuesta trabajo reiterarlo y ratificarlo. Pero al final, si nosotros tres, o el propio Adán Augusto, que lo acaban de destapar en Tabasco, si los cuatro no nos ponemos de acuerdo, uno de ellos, el que se salga con el 10%, ya no le pidas más, con el 10% de intención de voto que arrastre afuera, pone en riesgo. Perdemos. O podemos perder, porque le disminuyes a la fuerza hegemónica y le agregas en una suma doble al grupo opositor, porque ese tendrá que estar solo en uno de los dos bloques. Por eso es lo importante, de que Morena tenga la capacidad y el talento de abrir el proceso, de no satanizar y no perseguir a quienes pensamos diferente. Y yo preguntaría justamente al respecto, el hecho de que también en el 2024 estaría en riesgo el proyecto nacional, el proyecto nacionalista, y podría eventualmente significar el retorno de los que fueron desplazados en 2018. Tú lo has dicho, y lo afirmo y lo sostengo, coincido contigo. Estos dos grandes bloques, uno de ellos conformado incluso
inusitadamente, porque nunca lo hubiéramos imaginado. Tú, Alejandro, tú, Álvaro, que tenemos muchos años, ustedes en el periodismo, yo en la política, pero hace 10 años sería impensable que se juntara PRI con el PAN, o sea, era prácticamente inimaginable. Menos PRI, PAN, PRD, porque finalmente estos tres partidos gobernaron México desde la posrevolución. No han dejado de gobernar. Fue la irrupción del movimiento ciudadano denominado Morena el que les quitó ese asiento o ese lugar o ese espacio en la vida política y pública del país. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ellos quieren retornar, Álvaro. No se han quitado de la idea de retornar y de recomponer su situación frente al poder. O sea, ellos siguen pensando en ganar la elección y desplazar a la izquierda que llegó en el 2018. Sin duda, su principal propósito es retornar y recuperar el poder político, y en eso están aliados todos los grupos fácticos, te podría decir grupos económicos, grupos eclesiásticos, grupos en los medios de comunicación, grupos académicos, grupos científicos, sumados a veces por la falta de pericia para el trato con ellos, y que no tienen ideología de derecha, pero la coyuntura los lleva a simpatizar con grupos de derecha por nuestra torpeza del trato para con los académicos, los científicos, las universidades, la clase media, las iglesias, los intelectuales, los empresarios. No hay necesidad de pelear. La izquierda puede convivir con esos grupos. De hecho, muchos de ellos son aliados en el mundo. En la socialdemocracia, donde gobierna la izquierda, normalmente estos grupos participan al lado de la izquierda. Y por eso me parece que estamos en un grave riesgo que hay que recomponer nuestra relación con los académicos, nuestra relación con los científicos, nuestra relación con los medios de comunicación, nuestra relación con los empresarios, nuestra relación con los intelectuales. Es indispensable, necesariamente, aunque no coincidas con ellos, pero hay que recomponer la relación que la izquierda había tenido en su historia. Evidentemente hay grupos, los intelectuales y algunos de los medios, que nunca van a aceptar moverse hacia algún punto que los acerque al presidente López Obrador. Eso es clarísimo. La mayoría de ellos, de hecho, ha hecho todo, sumaría ahí una élite de empresarios, ha hecho todo para empujar a los partidos de oposición a unirse y a hacer una oposición con la espada desenvainada y sin retorno, que ese es, digamos, lo que ellos creen para ellos mismos, ese es el destino que se ven para ellos mismos. Ahora, la pregunta es si no el presidente plantea exactamente lo contrario, más bien agrúpense porque ustedes pertenecen a eso que es el pasado y ahí están perfectamente. Yo creo que acá se va a construir una nueva sociedad. ¿No lo ve así, no, en lugar de un error, digamos, táctico del presidente? Yo creo que el presidente, incluso yo siento que esta segunda mitad se va a mover. Es más, lo estoy viendo que se está moviendo. O sea, esta reunión con los 31 gobernadores, la reunión... Pero no es porque los está doblegando. No. Ellos, los empresarios, la élite de la que tú hablas, no es doblegable. Simplemente dicen, me espero, porque tienen poder económico y recursos para resistir. Simplemente dicen, me espero. No, yo creo que el presidente hace bien en moverse de su posición original. El discurso de estos días pasados fue la unidad. Él dijo hoy mismo, hace unos días en la mañanera, la unidad fundamental es clave aunque tengamos diferencias con pequeñas cosas. Es decir, se está moviendo el presidente al centro, aunque no quieran aceptarlo. La semana pasada con la reforma eléctrica que se empezó a discutir, recuérdenlo ustedes, cuando se presenta la iniciativa, era
absolutamente inamovible. Una coma, dijo él, no se debe de mover. Tiene que salir la reforma eléctrica como está. Y todos los voceros de él dijeron sí, como está. Y luego a los meses el presidente se reúne con el Consejo Coordinador Empresarial y con los hombres y mujeres de negocios y les dice, vamos a abrir la discusión. Y escuchémoslos y escuchémonos. Y lo que tengan que ver, enriquezcamos la iniciativa. Porque si no tiene ese propósito el Parlamento abierto de enero 17, entonces ¿para qué tendrían que autoengañarse o engañar al sector económico de escucharlos si no vas a mover nada? Entonces yo sí creo, y hace bien el presidente, al principio empujó en efecto a formarse este polo de derecha y los cucleaba y Claro. los sumaba y los ubicaba en un solo equipo. Yo creo que ya no. 3 aspectos para mí: diálogo con el PAN, reunión con empresarios de alto nivel y reunión con gobernadores de todos los signos políticos y la desaparición prácticamente de la alianza federalista. Duró muy poco, Sí, sí. 6 meses, al amparo de la campaña. Terminó la campaña, terminó el espíritu federalista. Nadie quiere pelearse con el presidente, pero yo sí creo que él se está moviendo a una posición radical extrema, o bueno, extrema, a una posición intermedia, a platicar con los sectores, a escuchar a los sectores, y no creo que esté muy lejana la reunión con clases medias, las políticas con clases medias, la reunión con empresarios, con universitarios, con académicos, con intelectuales. Yo así lo veo, y es su segunda mitad. Los que hemos sido gobernadores siempre buscan los últimos 2 años cerrar bien. Aquel que ofendiste, hablarle; aquel que corriste, llamarlo; aquel que no ayudaste, tratar de ayudarlo; aquel que le sacaste la lengua, decir, ay, muere ya. O sea, siempre trata los últimos años de conciliar y decir, ya me voy. ¿Pero es por una necesidad política o por un replanteamiento estratégico? Esa es una buena ¿Están pregunta. doblando al presidente o el presidente se dobla porque ya no puede mantener su misma postura? Yo creo que has tocado un tema clave igual que los otros, pero yo creo que el presidente es muy hábil. El presidente no hace nada si no lo reflexiona, lo medita, lo mide. Todo lo hace con una clara visión de futuro. No hace nada improvisado. Es falso que diga, oye, ahí le salió eso en la mañanera, habló de que le preguntaron que si ibas a dejar a un sucesor de Tabasco y que él se rió y dijo, no. O sea, todo eso él lo tiene bien medido. Es más, me temo que hasta las preguntas a veces, no quiero atreverme a tanto, pero lo tiene muy bien medido el presidente. Y lo que está haciendo no es improvisado. Él sabe que para concluir sus grandes proyectos, Dos Bocas, Tren Maya, Istmo, Aeropuerto, Texcoco, requiere una salida más tranquila. Y él se está moviendo, pero con un propósito: refrendar el triunfo del 24. Refrendar el triunfo del 24. Ganar el 24 para uno de los suyos, para la fuerza política que él fundó, Para su proyecto, para el proyecto nacional progresista. para el Proyecto Nacional Progresista. Así es, Álvaro. Yo lo veo con mucha claridad. Tengo 24 años de conocerlo, de acompañarlo. Conozco prácticamente todos sus movimientos. No nos engaña. Es un hombre predecible. Podrán decir todo lo que quieran de él, pero no nos engaña. Dice lo que va a hacer y lo hace. No finge, no simula, no miente. Y por eso el zigzagueo ideológico le molesta tanto. Porque los siente simuladores.
Y por eso es que él se está moviendo a actuar con mayor certeza y estrategia para no polarizar más de la cuenta en esta última etapa. ¿Para qué se polariza si está ganando todo? Si los 6 estados los puede ganar, si ya tiene 17 estados del país, si tiene un 68% de intención de voto, si fuera a volver a votar la gente por él. O sea, ha crecido más del 50% que tenía en la elección del 18. Entonces, yo creo que a pesar de que tenemos dificultades como las que yo he señalado como asignaturas pendientes, la posición del presidente ha sido cuidadosa, cautelosa y firme. Él programa, él elabora el diagnóstico, él ejecuta, él vigila y su círculo es muy corto, muy reducido. Por eso él es el que toma las decisiones. Hay temas muy puntuales que dan por terminado un periodo en 2018. Por supuesto que está el tema de la corrupción, que es este último tramo fue el lastimero, lo que sucede con México. El tema de la inseguridad, por supuesto que está ahí. Pero está el tema de la pobreza y la desigualdad en este país, que ya es una grosería mantenerlo así como sociedad, es una cosa ya intolerable. Y eso tarda. No tienen como movimiento el temor de que la gente se exaspere como lo hizo ya en el pasado y que diga, ¿saben qué? Tampoco nos vamos a esperar a ver cuántas cosas más a planear ustedes. Queremos ya soluciones a estos temas. Sí, mira, Alejandro, soy de los que afirma que el 18, el arribo del presidente López Obrador a la presidencia y al gobierno de México despresurizó una crisis social que venía. Si no hubiera ganado a Andrés Manuel o le hubieran robado de nueva cuenta la presidencia, habría habido explosión social. No me queda ninguna duda. Detuvo la explosión social por la desigualdad y la pobreza el arribo del presidente López Obrador, porque se renueva la esperanza de que ahora sí vamos a poder tener mayores satisfactores, mayor igualdad, mayor proporción de satisfactores en los bienes indispensables para la sobrevivencia. Yo creo que eso el presidente lo ayudó. Yo sí tengo temor de que si no les da satisfacción o al menos atenúas el proceso de pobreza en México, tendremos dificultades. Y los tendremos en el campo y en las zonas urbanas pobres, que a veces están mucho más necesitadas que en el propio campo. Sí, yo sí tengo preocupación y tengo temor de que puedan haber grupos o regiones donde ante la desesperación por la falta de alternativas puedan irrumpir de manera crítica socialmente. Sí lo tengo y por eso la política social del presidente para mí es la más importante en la historia de México y eso ha atenuado un poco, pero no resuelto el problema. Los programas de adultos mayores, de discapacitados, de becas, de jóvenes construyendo el futuro, ayudan, atenúan y frenan, pero no resuelven hasta este momento el tema de la pobreza y la desigualdad. Tenemos que ser más audaces para buscar fórmulas que se acerquen más a la solución más de fondo en estos graves problemas y desafíos que son los retos más importantes del siglo XXI y del México moderno. Yo preguntaría lo siguiente, senador. Y me gustaría, sí, ¿cuáles son las enormes ventajas que tiene el proyecto conservador? Yo te diría que ninguna. El proyecto conservador no tiene ninguna ventaja para un país como el nuestro. El proyecto conservador
tiene privilegios con las élites, pero no está preparado socialmente para el trato con los sectores mayoritarios y vulnerables. El sector conservador solo es, y ha sido, al menos que cambie con el tiempo, la apropiación de la riqueza y la acumulación. Hacia abajo no tienen ninguna preocupación. Este es un grave problema del conservadurismo desde que se creó. Por eso para mí el proyecto conservador no tiene posibilidades de triunfar. Por eso advierto que, salvo que cometamos el error de dividirnos en Morena, es la única manera de poner en riesgo el proyecto. Yo te diría que si nosotros cuidamos de aquí al 24 la unidad, es la mejor garantía para ganar. Como está ahorita, ganaría Morena en cualquier momento. Y en 2 años no va a cambiar, salvo que hubiese ruptura, fractura o división. Esa es la única manera de poner en riesgo. Bueno, no tiene, la única viabilidad entonces sería un desgajamiento del polo progresista, digamos. Progresista. ¿Y usted se ve en esa disyuntiva? No, yo me veo en Morena. Voy a luchar en Morena. Tengo que mantenerme en Morena. Porque yo soy fundador de Morena, creo en este proyecto. He acompañado al presidente 24 años y soy militante de Morena. Aun cuando él ejerza su función y emita mensajes, símbolos, signos de preferencia marcada por alguna de las aspirantes, aún así yo voy a luchar porque yo me considero de los de abajo y mi apuesta es con los de abajo, no con las cúpulas ni con la nomenclatura, que nunca he sido favorecido, protegido o promovido por ellas. Siempre mi vida pública ha sido complicada porque siempre me he enfrentado a la nomenclatura o a la cúpula económica o política del país. Ahora no varía, Álvaro. En esta jornada y en esta definición política que yo he tomado de participar como candidato a la presidencia de la República una vez que llegue el momento de inscribirse, obviamente no tendré el cobijo de la cúpula. No sueño con eso, ni estoy esperando que a mí me señalen o que digan es este. No, nunca ha sido así. Perdería mi esencia. Por eso yo digo sin afán peyorativo, yo soy de los de abajo y deseo que los de abajo me respalden y me apoyen porque estoy muy alejado de las cúpulas. ¿Usted ve el retiro del presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2024? Sinceramente no. Él va a seguir siendo un hombre influyente en el movimiento.